Los dedos curtidos por el trabajo de Daniel Reed se aferraron a la pequeña mano de su hijo. El centro comunitario de Millbrook vibraba con perfumes de diseñador y risas refinadas. Camisa de trabajo manchada de aceite, botas desgastadas. Lucas, de 8 años, se acurrucó junto a su padre, sintiendo la barrera invisible que separaba su mundo del suyo. La voz de Charles Morrison resonó en el suelo de mármol. Reed, no me digas que de verdad sabes de música. Un mecánico de bicicletas. Unas risitas se colaron entre la multitud de pañuelos de seda y trajes a medida. Entonces apareció ella. Isabel King Whitmore, directora ejecutiva, multimillonaria. Ojos azul hielo y cabello rubio platino recogido en un sinón impecable. Sus tacones Louboutin saltaban contra el suelo como una cuenta atrás. Se detuvo a centímetros de Daniel, tan cerca que él podía oler su costoso perfume. Si sabes tocar chopa, me casaré contigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como un desafío lanzado al amanecer. Sus labios carmesí se curvaron en una sonrisa burlona, que podía cortar cristal. Lo que Daniel hizo, a continuación dejaría a esta poderosa mujer completamente sin palabras. El piano de cola Steinway relucía bajo las luces de la exposición, como un gigante dormido. Daniel contempló la superficie negra pulida, su reflejo distorsionado y fragmentado. 3 años desde que había tocado las teclas de un piano. 3 años desde el funeral de Margaret. 3 años desde que la música murió en la casa de los Reed. La voz de su esposa resonó en su memoria. Tocas mejor que esos pianistas de concierto de la televisión, cariño. Estoy tan orgullosa de haberme casado contigo. Lo había dicho la última noche que estuvo viva, cuando el cáncer aún no le había arrebatado el aliento por completo. El recuerdo lo atravesó, como una cuchilla, afilada inesperada en esta catedral de mármol del juicio. Lucas tiró de la manga de su padre. Sus grandes ojos marrones estaban llenos de una mezcla de miedo y esperanza. El chico nunca había oído tocar a su padre. Nunca supo que Daniel Reed había recorrido los pasillos del Berklee College of Music como su estudiante más prometedor. Abandonó los estudios en su último año cuando Margaret quedó embarazada, cambiando a Mozart por aceite de motor y a Chopin por carburadores. La reparación de bicicletas que Reed había heredado de su padre se convirtió en su mundo, y la música en un fantasma que rondaba su pequeña casa en la calle Maple. El fantasma se alzaba ante él ahora en forma de 88 teclas, exigiendo resurrección o entierro definitivo. El centro comunitario quedó en silencio, salvo por el susurro de telas caras y el tic-tac de los relojes Rolex. Daniel podía sentir el juicio de todos oprimiéndolo como un peso físico. Charles Morrison se cruzó de brazos, con esa sonrisa de suficiencia que nunca abandonaba su rostro, saboreando ya la humillación que Daniel suponía. Bueno, Reed, todos estamos esperando esta actuación mágica. Las risas eran ahora crueles, más agudas. Esta gente veía a un hombre pobre superándose. Por encima de su condición, una broma desarrollándose ante sus ojos privilegiados. Pero Daniel ya no los miraba. Miraba a Lucas, al niño que merecía saber que su padre era más que solo grasa bajo las uñas y facturas impagadas. Daniel caminó hacia él, piano, cada paso resonando como una cuenta atrás para el juicio final. Los padres adinerados se movieron, sacando sus teléfonos para grabar lo que suponían sería un espectáculo bochornoso. Isabel King Whitmore permaneció completamente inmóvil, esos ojos azul hielo siguiendo sus movimientos con una intensidad que le erizó la piel. Era hermosa como el dinero. Podía comprarla, toda angulosa y de costoso mantenimiento.
Pero había algo más latente. Bajo la superficie. Algo que parecía más bien genuina curiosidad que cruel anticipación. Levantó el banco del piano, se sentó y flexionó los dedos una vez. Las teclas se sentían extrañas bajo su tacto, como saludar a un viejo amigo que se había convertido en un extraño. La primera nota resonó como una plegaria. Pura, clara, desgarradora. Daniel cerró los ojos y, de repente, ya no estaba en el centro comunitario. Tenía 22 años y tocaba para Margaret en su pequeño apartamento de Boston. Mientras ella tarareaba desde la cocina. Sus dedos recuperaron la memoria, músculo y hueso, recordando lo que su corazón había intentado olvidar. La melodía brotó de él como una confesión, como un dolor, como un amor que ya no tenía a dónde ir. El nocturno en mi bemol mayor de Chopin se convirtió en su voz cuando las palabras no bastaban. Cada nota contenía 3 años de tristeza reprimida, de sueños postergados, de un hombre que había olvidado que podía crear belleza. La habitación desapareció mientras sus manos se movían sobre las teclas con creciente confianza. No se trataba solo de recuperar la técnica, como quien vuelve a montar en bicicleta. Era el alma al descubierto, 3 años de emoción reprimida desbordándose en cascadas de arpegios y frases desgarradoras. Lucas se quedó paralizado contra la pared, con la boca abierta por la admiración. Era su papá. Este hombre que podía hacer que la magia fluyera de sus dedos, que podía hacer que una sala llena de gente elegante guardara un silencio absoluto. El niño de 8 años nunca había oído nada tan hermoso, nunca había imaginado que su padre pudiera crear algo que le hiciera sentir un nudo en la garganta y le llenara los ojos de lágrimas. Se pegó a la pared, temiendo respirar demasiado fuerte y romperse. Fuera lo que fuese, el hechizo estaba ocurriendo. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio, Daniel mantuvo los ojos cerrados un instante más. El hechizo se sentía demasiado frágil para romperse. La conexión entre sus dedos y las teclas demasiado preciosa para cortarla. Cuando finalmente abrió los ojos y se giró, toda la sala lo miraba fijamente. La burla había desaparecido. En su lugar, había algo que no esperaba. Respeto, admiración, y de Isabelle King. Bitmore, algo que parecía sospechosamente lágrimas a punto de derramarse sobre su rímel perfectamente aplicado. Fue la primera en moverse. Sus tacones resonaron sobre el suelo de mármol con un sonido diferente, menos depredador, más dubitativo. Sé reconocer el talento cuando lo oigo, dijo, con la voz más suave que antes, sin ese filo cortante de superioridad. ¿Y tú, Daniel Reed, has estado desperdiciando el tuyo? Charles Morrison se aclaró la garganta, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la ira. Bueno, eso fue inesperado, pero los trucos de salón no cambian la realidad, Reed. Sigue siendo. La cabeza de Isabelle se giró bruscamente hacia él como un chasquido de látigo. ¿Sigues siendo qué, Charles? Sigues siendo más talentoso que nadie en esta sala. Sigues siendo capaz de crear música que podría hacer llorar al Carnegie Hall. Su voz tenía la clase de autoridad que construye imperios. Morrison cerró la boca de golpe. El multimillonario director ejecutivo acababa de defender públicamente a un mecánico de bicicletas, y todos en la sala comprendieron la importancia de ese gesto. Lucas corrió hacia su padre, rodeando con sus bracitos la cintura de Daniel como si fuera su salvavidas. Papá, eso fue lo más hermoso que he escuchado. ¿Por qué no tocas en casa? La pregunta golpeó a Daniel como un puñetazo. Porque su casa era. ¿Dónde? El fantasma de Margaret habitaba con más fuerza. ¿Dónde? Su piano yacía cubierto de polvo y silencio. Isabelle se acercó, su costoso perfume sutil e embriagador. Tienes un don, dijo sencillamente.
de esos que no se deben ocultar. Arreglar bicicletas en un pueblo pequeño. Ya no había burla en su voz, solo una verdad, expresada con la certeza de quien reconoce la excelencia. 3 días después, Daniel se encontraba frente a la sede de King Industries en Connecticut, con la mano cálida de Lucas entre las suyas. El edificio se alzaba hacia el cielo como un monumento al éxito, imponente por su inmensidad. El guardia de seguridad miró con desdén la ropa de trabajo impecable de Daniel, hasta que mencionó el nombre de Isabelle. De repente, se abrieron las puertas, llegaron los ascensores y los llevaron rápidamente al piso 50 como si fueran de la realeza. Lucas soltó una risita nerviosa, pegando la cara a las paredes de cristal del ascensor mientras ascendían sobre el paisaje de Connecticut. La oficina de Isabelle, en la esquina, era más grande que toda la casa de Daniel. Todas las ventanas eran del suelo a la vista y el mobiliario minimalista costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente. Ella les daba la espalda cuando entraron, recortada contra el horizonte de una forma que sugería una cuidadosa orquestación. Cuando se giró, Daniel notó que había cambiado su atuendo de la exposición por algo más suave, un suéter color crema que la hacía parecer casi humana. «Viniste», dijo ella, con genuina sorpresa en la voz. Lucas se acercó más a su padre, abrumado por la riqueza que los rodeaba. Isabelle se arrodilló a su altura y su voz se suavizó. «Debes ser Lucas. Tu padre me dice que tú también eres todo un artista». El niño asintió tímidamente, sacando un dibujo a crayón de su mochila. Su padre al piano, rodeado de notas musicales que flotaban como ángeles. Ella estudió el dibujo con la misma intensidad que probablemente usaba para adquisiciones multimillonarias, y luego sonrió sinceramente. «Es precioso, Lucas. Has capturado algo especial aquí». Miró a Daniel, con una aguda inteligencia empresarial que brillaba tras sus ojos azules. «Tiene tu sensibilidad artística, ese ojo para la belleza que no se puede enseñar, solo heredar». Daniel se sintió incómodo bajo su mirada, como un espécimen siendo examinado. «Dijiste que tenías la oportunidad de hablar», dijo, interrumpiendo cualquier juego que ella pudiera estar jugando. «Lucas tiene clases. Y yo tengo un negocio que dirigir». Isabelle se irguió, su máscara corporativa volviendo a su lugar. Pero no del todo. Algo más suave permanecía alrededor de sus ojos. «King Industries tiene un programa de extensión cultural», explicó, dirigiéndose a su enorme escritorio. «Patrocinamos a artistas, les proporcionamos recursos, contactos y oportunidades para compartir su talento con el mundo». Sacó unos documentos que parecían oficiales y costosos. «Quiero patrocinarte, Daniel. Una beca completa para que completes tu licenciatura en Berkeley. Gastos de manutención cubiertos. Contactos con los mejores escenarios de Nueva Inglaterra». Las cifras marearon a Daniel. Los ojos de Lucas se abrieron como platos. «Papá, podrías volver a estudiar como yo, pero con música». La inocencia en su voz le partió el corazón a Daniel. Ahí estaba su hijo, ilusionado con las posibilidades sin comprender las complicaciones de aceptar caridad de multimillonarios. A Daniel se le tensó la mandíbula mientras anuló los documentos. «Esto es demasiado. No puedo aceptarlo». La voz de Isabelle tenía ese filo de acero que hacía temblar a los consejos de administración. «Porque es caridad. Tu orgullo le va a robar a tu hijo la oportunidad de ver a su padre convertirse en todo lo que es capaz de ser». Se movió alrededor del escritorio, invadiendo su espacio personal. «Entiendo lo complicado que es Daniel. Entiendo la responsabilidad y la obligación, pero también entiendo lo que cuesta enterrar partes de uno mismo tan profundamente que uno olvida que existieron». Sus palabras dieron en el clavo con precisión quirúrgica. Tenía razón, y ambos lo sabían. Pero aceptarlo se sentía como admitir la derrota, como reconocer que sus
propios esfuerzos no eran suficientes. No se trata de orgullo, dijo Daniel, aunque ambos sabían que mentía. Se trata de responsabilidad, de no enseñarle a mi hijo que el éxito viene de extraños ricos que podrían desaparecer cuando se aburran. La expresión de Isabelle se suavizó, dejando entrever su humanidad tras su coraza corporativa. Entiendo lo que se siente al empequeñecerse día a día, decisión tras decisión, hasta que no queda nada de quien solía ser. Miró a Lucas, luego a Daniel con una mirada vulnerable. Pero también entiendo el precio que paga todo aquel que te quiere al ver esto suceder. La confesión quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones sobre sus propios sacrificios y el precio que había pagado por el éxito. 6 semanas después, Daniel descubrió que regresar a Berkeley era como volver a un país que una vez había llamado hogar. El pasillo olía a rosas y la ambición sonaba a balanzas y sueños. Sus dedos recordaban la memoria muscular, pero su alma tenía que reaprender a ser vulnerable frente a extraños que bien podrían ser sus hijos. El profesor Martínez lo recibió con sonrisas cómplices. Daniel Reed, siempre me pregunté cuándo volverías a casa. Lucas se adaptó con la resiliencia propia de un niño de 8 años, quedándose con la señora Patterson. Mientras Daniel asistía a clases, el niño lo acribillaba a preguntas durante la cena. ¿Tocaste la canción triste hoy, papá? ¿La que te hace llorar? Isabelle mantuvo la distancia durante esas primeras semanas, comunicándose mediante correos electrónicos formales e informes de progreso. Su reserva parecía deliberada, profesional, pero Daniel podía sentir su presencia como la electricidad antes de una tormenta. Se sorprendía buscando su cabello rubio en las cafeterías, escuchando su voz en los restaurantes abarrotados. La primera grieta en su distancia profesional se produjo durante un curso de maestría en noviembre. Daniel estaba interpretando el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff, la misma pieza en la que había estado trabajando cuando dejó la escuela 15 años antes. Su interpretación se había profundizado con la edad y la pérdida. Donde antes tocaba con precisión técnica, ahora tocaba con el peso de la experiencia vivida. Cuando la última nota se desvaneció, Daniel abrió los ojos y vio a Isabelle en la última fila, llorando lágrimas sinceras. Sus miradas se cruzaron en la penumbra del salón, y algo eléctrico surgió entre ellos. Después de que los demás estudiantes se marcharan, ella se acercó al piano donde Daniel seguía sentado. Eso fue extraordinario, dijo, sentándose a su lado en el banco. La cercanía era embriagadora. Sentí como si me hablaras directamente al alma. Su mano descansaba entre ellos, lo suficientemente cerca como para tocarlos, pero con cuidado de no hacerlo. ¿Por qué estabas aquí?, preguntó Daniel. La sonrisa de Isabelle fue pícara. Puede que haya hecho una donación al fondo de becas. Quería ver si mi inversión estaba dando frutos. El aire entre ellos vibraba con una mezcla de posibilidad y peligro. Isabelle, esto entre nosotros se está complicando. Rió como si rompiera cristales. Complicado. Daniel, estoy financiando tu educación mientras me enamoro de tu talento. Y de la forma en que amas a tu hijo como si fuera oro hilado. Superamos la complicación. Hace mucho tiempo. Su mano finalmente cubrió la de él, suave como la seda, contra sus nudillos, curtidos por el trabajo. ¿Y si dejáramos de tener miedo el tiempo suficiente para ver qué podría ser esto? La pregunta flotaba entre ellos como un puente. Ninguno estaba seguro de si debían cruzarlo. Daniel miró sus manos entrelazadas. Luz y oscuridad, riqueza y honestidad de clase trabajadora. Y Lucas, ¿qué pasará con él si esto sale mal? El agarre de Isabelle se intensificó. Entonces no dejaremos que salga mal. Lucharemos por ello. Trabajaremos en ello. Lo trataremos como el tesoro que es. Sus ojos se posaron en los de él, con firmeza y seguridad. No puedo prometer que no cometeré errores. Pero puedo prometer
que alejarme ya no es una opción. Tú y Lucas se han vuelto demasiado importantes como para perderlos. El beso fue como la gravedad, inevitable y estremecedor. Sus labios sabían a vino exquisito y las posibilidades se movían contra los suyos como si ella estuviera memorizando su alma. Cuando se separaron, ambos respirando con dificultad, a Daniel le daba vueltas la cabeza con las implicaciones. Bueno, suspiró Isabelle. Eso complica las cosas considerablemente. Fuera de las ventanas, empezó a nevar. Sobre Boston, transformando lo familiar en algo mágico. Pero su cuento de hadas estaba a punto de chocar con la realidad. El ajuste de cuentas llegó un martes por la mañana de diciembre, envuelto en documentos legales, entregados con precisión quirúrgica. Daniel estaba ayudando a Lucas con la tarea, cuando Isabelle llamó, con la voz tensa. Por el pánico. Necesitamos hablar. ¿Puedes verme en mi oficina dentro de una hora? La cautelosa distancia en su tono le dijo. Todo. Condujo hasta King Industries, con un presentimiento que le oprimía el pecho. Isabelle entró en la sala de conferencias, flanqueada por abogados, con su coraza de distancia profesional firmemente colocada. El equipo legal de Charles Morrison había hecho su trabajo con una minuciosidad devastadora. Fotografías, registros financieros, incluso grabaciones de sus conversaciones. La acusación es que la señora Kim Whitmore ha mantenido una relación inapropiada con un becario, explicó su abogado, utilizando fondos de la empresa para mantener lo que equivale a un amante. El señor Morrison amenaza con llevar esto a la junta directiva, a la SEC y a la prensa rosa a menos que se cumplan ciertas condiciones. Esas condiciones destrozaron a Daniel. Terminación inmediata del apoyo, cese de su relación y negación pública de cualquier vínculo romántico. Daniel miró a Isabelle, buscando alguna señal de que lucharía. Lo que vio fue a la mujer que había construido un imperio multimillonario, calculando probabilidades con fría precisión. La Junta ya está cuestionando mi juicio, dijo ella, y Daniel percibió su sentencia de muerte en su tono controlado. ¿Así que esto es todo?, preguntó Daniel cuando se quedaron a solas. 3 meses fingiendo que te importaba, ¿y ahora se acabó? Su rabia estalló. Años de decepción reprimida explotando. Nunca quise que esto sucediera, dijo ella, con lágrimas a punto de brotar. Nunca quise enamorarme de ti. Se levantó para irse. No hay otra manera, dijo Daniel sin volverse. Morrison se aseguró de ello cuando nos recordó lo diferentes que son nuestros mundos. Podría luchar contra esto. ¿De verdad arriesgarías tu imperio por un mecánico de bicicletas y su hijo? El silencio que siguió se lo dijo. Todo. Lo siento, Daniel. Lo siento muchísimo. Pero un simple, lo siento, no bastaba para salvar la distancia entre los rascacielos y los talleres de bicicletas. La primavera llegó a Millbrook como una disculpa susurrada 6 meses después. Daniel había regresado al taller de bicicletas de Reed con una determinación implacable. Pero algo había cambiado. Sus manos seguían conociendo carburadores y cables de freno. Pero ahora se movían con una precisión distinta. Gracias a meses de escalas y arpegios, la música había entrado en su sistema nervioso, como un virus, transformándolo a nivel celular. Había establecido una nueva rutina: bicicletas durante el día, clases de piano para los niños del barrio por las tardes, tocando para su alma hasta altas horas de la noche. Lucas se adaptó con resiliencia, pero Daniel lo sorprendía a veces mirando el piano con anhelo. Habían desarrollado pequeños rituales en torno a la música que llenaban su casa con algo más grande que sus circunstancias. El golpe en la puerta fue un martes por la noche de mayo, seco y urgente. Daniel esperaba a un cliente o a
La señora Patterson, en cambio, encontró a Isabel King Whitmore en su porche, con un aspecto como si hubiera llegado de otro mundo sin detenerse. Estaba más delgada, su traje caro le colgaba holgado, ojeras que ni el maquillaje podía ocultar. Daniel, sé que no tengo derecho a estar aquí, pero algo ha pasado. Algo con Lucas. Un escalofrío le recorrió las venas. Lucas está arriba haciendo los deberes. ¿De qué hablas? Las manos de Isabelle temblaban mientras le mostraba su teléfono, un video que hizo que su mundo se tambaleara. Lucas estaba sentado al piano, tocando una versión simplificada de Chopin con concentración. El video se había hecho viral. De la noche a la mañana. 2 millones de visitas. Dijo en voz baja. Lo llaman prodigio. Daniel observó el rostro de su hijo en la pantalla. Vio la concentración y la alegría que transformaban al niño de 8 años en alguien conmovido por la pasión musical. He estado revisando las redes sociales buscando menciones tuyas o de Lucas desde diciembre, admitió. Sé que es acoso, pero necesitaba saber que estabas bien. Cuando vi este video y me di cuenta de lo que significaba para el futuro de Lucas, no pude mantenerme al margen. Lucas apareció por la escalera, con los ojos muy abiertos de emoción. Papá, dijo la señora Patterson, soy famosa. Se detuvo en seco al ver a Isabelle. La elegante dama. Regresaste. La simple afirmación tenía la lógica de un niño de 8 años. A veces, la gente importante regresaba cuando algo significativo estaba sucediendo. Me fui de King Industries, dijo, con las palabras cayendo como bombas. Renunció a la junta directiva, liquidó la mayoría de sus activos y creó una fundación, la Fundación Whitmore para jóvenes artistas. La magnitud impactó a Daniel como un golpe físico. ¿Qué? Se secó las lágrimas, corriéndole el rímel. Morrison ganó, me sacó del poder corporativo, me humilló públicamente. Pero no consiguió lo que yo quería proteger. El derecho a elegir el amor por encima del beneficio, a las personas que importan por encima de quienes tienen poder. Lucas los miró a ambos con intensa concentración. Papá, ¿podemos confiar en ella? Parece muy arrepentida y ha estado llorando, lo que significa que se siente mal por sus errores. Wisdom, de 8 años, desglosó las complicaciones con precisión quirúrgica. La fundación no se trata solo de Lucas, continuó Isabelle, acomodándose en su viejo sofá. Se trata de encontrar niños como él, como tú, darles oportunidades. Oportunidades sin ataduras. Sin intereses corporativos, solo música y la posibilidad de que el talento florezca. Daniel miró a esta mujer que había perdido su imperio, pero que había ganado el derecho a elegir el amor en lugar del miedo. ¿Y nosotros? Preguntó, cargando la pregunta con 6 meses de dolor y esperanza. Eso depende de si puedes perdonarme por ser una cobarde cuando el coraje era lo más importante. Dijo ella, si puedes confiar en que te elegiré a ti y a Lucas por encima de todo. Sus ojos se encontraron con los de él, firmes y seguros. La vulnerabilidad en ellos le recordó por qué se había enamorado de ella antes de que la guerra corporativa lo envenenara todo. De acuerdo, dijo Daniel en voz baja, con una palabra cargada de significado. Intentémoslo de nuevo. Pero, esta vez, lo haremos bien. Nada de juegos corporativos, solo 3 personas descubriendo cómo ser una familia mientras cambian el mundo, un joven artista a la vez. El alivio y la alegría de Isabelle inundaron sus lágrimas. Lucas aplaudió con entusiasmo. ¿Esto significa que puedo seguir tomando clases de piano? ¿Y puedo enseñar a otros niños a tocar también? Las preguntas brotaron como música, como esperanza, como todas las posibilidades que se abren cuando la gente elige la valentía en lugar de la comodidad.
Daniel alzó a su hijo, haciéndolo girar por su pequeña sala de estar, mientras Isabelle reía de pura alegría. Afuera, la primavera continuaba su paciente trabajo de renovación. 2 años después, la muestra anual de la Fundación Whitmore llenó el renovado centro comunitario Millbrook, con jóvenes voces y manos mágicas, creando maravillas con diversos instrumentos. El mismo espacio que había presenciado la humillación pública de Daniel ahora servía como testimonio de las segundas oportunidades y del poder del arte para transformar comunidades. Daniel estaba tras bambalinas con Lucas, de 10 años, observando el rostro de su hijo brillar con la intensidad de la actuación. ¿Nervioso, campeón? Lucas negó con la cabeza con confianza. Isabelle dice que los nervios son solo emoción disfrazada. Y definitivamente estoy emocionado. A través de la cortina oyeron a la multitud, familias celebrando el talento joven y la fundación que lo cultivaba, sin importar la clase social. Isabelle lucía radiante con un sencillo vestido azul, más hermosa de lo que Daniel la había visto jamás. La transformación de directora ejecutiva a directora de fundación le había sentado de maravilla. Había descubierto que cultivar el talento era más gratificante que adquirir empresas, que la expresión en el rostro de un niño cuando dominaba una pieza difícil valía más que cualquier informe trimestral. 5 minutos, cariño, le dijo a Lucas, besándole la cabeza. Tu padre y yo seremos los que más animemos. Daniel tomó la mano de Isabelle, besando el sencillo anillo de oro que había reemplazado su colección de diamantes. Su pequeña boda, 6 meses antes, había sido perfecta. Lucas como portador de los anillos, los votos, bajo el arce de Margaret. Gracias, dijo Daniel, cargando con 2 años de gratitud por las segundas oportunidades y los sueños reconstruidos. Por mostrarme que el amor no tiene por qué ser un lujo que no me puedo permitir. Los ojos de Isabelle brillaron con lágrimas de pura alegría. Gracias por enseñarme que algunas cosas valen la pena perderlo todo para encontrarlas. Que el talento, el amor y la familia son las únicas inversiones que realmente importan. A través del telón, oyeron el comienzo de la interpretación de Lucas. El nocturno de Chopin, interpretado con dedos de 10 años que transmitían la precisión y la alegría inocente de su padre. Daniel cerró los ojos, escuchando a su hijo tocar la pieza que había dado inicio a su viaje. Pero la interpretación de Lucas era diferente. No estaba cargada de tristeza, sino radiante de posibilidad y sin duda, era amado. Más allá de toda medida. Cuando los aplausos resonaron como una celebración, Daniel abrió los ojos y vio a Isabelle mirándolo con completa satisfacción. ¿Sigues pensando que me casé contigo solo porque sabías tocar Chopin? Preguntó, haciendo referencia a su antiguo reto, con una sonrisa que podría iluminar Connecticut. Daniel rió y la acercó más a él mientras Lucas recibía una reverencia entre los aplausos. Creo que te casaste conmigo porque te diste cuenta de que algunas canciones solo pueden crearse cuando 2 personas rotas aprenden a armonizar con un niño pequeño que cree en la magia. Mientras se unían a Lucas en el escenario para las últimas ramas, Daniel vio su reflejo en las ventanas oscurecidas. 3 personas que se habían encontrado a través de distancias imposibles. Los aplausos continuaron, resonando en el centro comunitario y extendiéndose en la noche de Connecticut, donde la primavera obraba su paciente magia renovadora. Daniel Reed había aprendido Chopin para ganar un reto matrimonial de un director ejecutivo, pero descubrió la música más importante. Fue hecho con gente que amabas en pequeños pueblos y grandes sueños con corazones rotos, aprendiendo a latir en armonía. El piano,
En su sala cantaba cada noche. Ahora, las voces se unían mientras Lucas aprendía nuevas piezas, e Isabelle descubría que algunas formas de riqueza no se podían medir en dólares, solo en risas, y el suave sonido de los sueños haciéndose realidad. El fantasma de Margaret sonreía desde algún lugar en la música, bendiciendo esta nueva configuración de amor y esperanza, y el hermoso acto de dejar que la gente se acercara lo suficiente como para importar.